Hola a todos nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos una reunión de lujo, nos acompaña Jorge Basso. Él es gerente de Latinoamérica de agro y alimentos para el grupo SGS a nivel mundial. Además, él también es ingeniero agrónomo, especialista en agronegocios y experiencia global en agricultura, alimentos y salud. Así también ha desarrollado proyectos a nivel mundial. Entonces, la idea es conversar un poquito con él y que nos cuente cuáles son las tendencias en el sector agro de cara al 2023-2024. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias Carmen por el espacio, gracias por la invitación y encantado de siempre sumar. Muchísimas gracias. Quisiera empezar preguntándote cuál crees qué pasó en el sector agro en esta pandemia. Esa es una buena pregunta porque durante la pandemia muchas de las operaciones, muchos de los trabajos regulares, digamos, de las personas se vieron afectados y pararon. En el sector agro casi nada paró, porque no puedes parar de regar, claro. No puedes parar de podar, no puedes parar de cosechar, no puedes parar de alimentar a la población, entonces es algo que tiene que seguir, que tiene que continuar. Sin embargo, la forma en la que esto siguió y la forma en la que esto continuó sí se vio afectada. O sea, es una actividad que no paró, es una actividad que continuó, pero que continuó de una manera distinta, ¿no? La comunicación, la forma de movilizar insumos, de movilizar componentes para la cadena productiva fue distinta durante la pandemia. Pero tuvimos la suerte de que era una actividad, un sector económico que no podía parar, ¿no? Claro. ¿Y qué cambió? O sea, ¿qué cambió en las maneras de hacer las cosas en esta pandemia? Por ejemplo, la manera de comunicarse, la manera de comercializar. Generalmente tú para comercializar los productos agrícolas vas al campo, los ves, los evalúas, los compras, los vendes. Durante la pandemia no podías visitar los campos como comercializador muchas veces. No tenías disponibilidad de transporte terrestre, no podías tener vuelos, había limitantes en hoteles, en logística. Entonces una manera de llegar al campo sin estar en él era a través de las cámaras. Por ejemplo, todo lo que eran reuniones virtuales, que eran más comunes entre oficinas, se volvieron comunes también con la parte de campo, con el componente productivo, con el componente de procesamiento. Entonces, digamos, eso acercó la tecnología a una parte de la productividad agrícola donde no teníamos la tecnología, ¿no? Entonces, eso es algo positivo, interesante, ¿no? O sea, originado, gatillado por algo que obviamente no lo queríamos, pero hay que ver cómo sacarle provecho al problema que generó la pandemia, ¿no? Y también conversábamos un rato antes del tema de, por ejemplo, poder ver los cultivos con drones, ¿no? Y poder acercarte y medir de alguna manera distancias, ¿algo así comentabas? Claro, porque usamos las cámaras para entrar a los campos, los teléfonos, por ejemplo, pero también tenemos los satélites, tenemos los drones, que era tecnología muy nueva, que había penetrado muy poco en el sector, y ahora con esta limitante de no poder movilizarte mucho, pero de tener que ver los campos, igual estar encima de los campos, una manera de hacerlo era utilizar imágenes satelitales, imágenes de drones, o utilizar, por ejemplo, sensores que estén en los campos que te están dando información a través de la nube, de cómo está la temperatura, cómo está la humedad del suelo, cómo está el crecimiento de la planta, cómo están las concentraciones de azúcares en los frutos, que también se tiene tecnología para eso. El tema, yo he visto tecnologías de marcas importantes que te hablaban como algo muy futurista, el tema del uso de sensores. Me imagino que el tema de sensores cobró una vida importante ahí para medir clima, nivel de sequedad del suelo y cosas similares. Claro, en la costa peruana ya se ha vuelto algo bastante común. Aparte que tenemos una diferencia nosotros en el Perú, si vemos otros países de Latinoamérica. Nosotros en el Perú tenemos un grupo de agrónomos, ingenieros agrícolas, responsables de campo, bastante jóvenes. Eso quiere decir que están bastante abiertos a nueva tecnología, sí, a manejar información, entienden las computadoras, entienden los smartphones, entienden la data, están acostumbrados a ella. Entonces, no es tan difícil que esa tecnología y esa forma de trabajo penetre en el caso peruano. En países a donde el tema de la agroexportación, la agricultura es mucho más maduro, también los operadores son personas que tienen bastante más años y por lo tanto el ingreso de esta tecnología es más lento, ¿no? Pero acá se ha usado y hay sensores de temperatura, de humedad, hay sensores de conductividad eléctrica que me indica cuántas sales tiene el suelo y si las sales si no están en cantidades elevadas, podemos generar toxicidad a la planta se enferma, se muere, y si se muere no tengo cultivo, o si se enferma tengo menos producción, pero me lo da un sensor, me lo puede indicar.
y no necesito estar en el campo. Puedo Buenísimo. estar vendiendo mi producción en Europa. ¿Y esto que tú comentas del tema de los sensores, fue antes de la pandemia o fue durante la pandemia? Empezaron a usarse antes de la pandemia y se aceleró con la pandemia, ¿no? Ok. Por ejemplo. Tú dirías en términos generales, porque si bien es cierto, como tú dices, necesitamos seguir alimentándonos, sin embargo hubieron cosas que están alrededor del, digamos, del sector del agro que no se pudieron hacer en pandemia. ¿Tú dirías que la productividad se mantuvo, bajó o subió a nivel de productividad, quitándonos y poniéndonos todo lo que estás comentando? La productividad se mantuvo, pero no la cantidad cosechada necesariamente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo puedo producir 10 toneladas de arándano, pero no voy a ser eficiente para cosechar ese arándano si no tengo a todo el personal que necesito. Y con la pandemia vino la necesidad de tener distanciamiento social en las operaciones, y al tener distanciamiento social tienes menos personal en campo y menos personal en las plantas de proceso y empaque. Lo que quiere decir que tu capacidad de cosecha y procesamiento se vio afectada. Si bien es cierto, la productividad estaba en 10 toneladas, no necesariamente iba a poder yo cosechar 10 toneladas, porque no podía poner a todas las personas que necesitaba para trabajar. Entonces la cosecha de repente fue de 7 u 8. Ok, o sea, en ese sentido se vio afectado. Un poquito. Pero, por otro lado, ¿qué pasa? Los mercados, sobre todo en el hemisferio norte, donde exportamos nosotros, empiezan a consumir en sus casas mucho más, no van a restaurantes. Claro. Y empiezan a consumir alimentos mucho más sanos. Entonces empiezan a comprar muchísimo más. Sube el precio de la palta, sube el precio del arándano. Si bien es cierto, se ve afectada, por un lado, la cantidad cosechada, por otro lado, ganamos en incremento de precio y en demanda del mercado. Ok, perfecto, interesante. ¿Crees tú que, entonces lo que tú me estás comentando, los hábitos de consumo cambiaron? Los hábitos de consumo vienen cambiando y vienen cambiando a una velocidad súper acelerada. Tenemos a los millennials y a los centennials que están tomándole fotos a los códigos QR para ver quién produjo ese producto que van a comprar, claro, en qué zona lo produjeron, bajo qué condiciones y características, es orgánico, es amigable con el medio ambiente, es sustentable, lo produjo una familia, lo produjo una comunidad. Entonces se preocupan por lo que comen, tiene metales pesados o no los tiene, cumple con la legislación nacional, cumple con la calidad que yo estoy comprando. Esos son los nuevos consumidores, ese es el nuevo mercado, ese es el mercado al que el Perú exporta y vende, ese es el mercado que está en Manhattan, ese es el mercado que está en Europa, y ese es el mercado que está apareciendo con las nuevas generaciones acá. Entonces cambia y tenemos que estar listos, ¿no? Ahí lo importante es tener información y que la información sea transparente para el consumidor. Qué maravilla, cómo todo está cambiando de manera impresionante. Jorge, ¿crees que hay algunas tecnologías específicas que puedan ayudar al sector? Yo creo que las tecnologías que se están implementando se van a seguir implementando, van a estar acelerándose, y vienen algunas tecnologías adicionales. Por ejemplo, hablamos de satélites, hablamos de drones, vienen los microsatélites que van a estar entre el dron y el satélite. Esa es una tecnología súper útil, sobre todo para generar imágenes cuando tengo nubes. Tenemos tecnología relacionadas a blockchain, esto que decía de información, que toda la información esté disponible en una sola fotografía, en un solo código para el que va a consumir un producto específico. Exacto, para que sepa toda la cadena. Que sepa toda la cadena y que él pueda ver lo que quiera ver de lo que va a consumir. Transparentemente. Que sea transparente, ¿no? Eso interesante. Eso viene avanzando. La tecnología que nosotros estuvimos viendo en pandemia justamente fue el tema de el poder controlar a todo el equipo de front office de las empresas del agro, es decir, a todas esas personas que salen al campo a nivel técnico, a nivel comercial, para ayudarlos a administrar o a llevar el registro de la información que van identificando a través de dispositivos como los celulares, como las tabletas o como las laptops, y traer información de valor, ya que no podían acercarse a las oficinas, ya que no necesariamente podían, digamos, manejar sus registros normales, habituales. Todo esto se tecnificó, ¿no? Entonces, ese relevamiento de información es algo que se toma en línea y es algo que se procesa o que se puede administrar en línea desde las oficinas o desde las casas de los gerentes. Entonces, ahí ayudamos mucho a los equipos comerciales, a los equipos de preventa, a la gente técnica, a la parte también del manejo de contratos, el manejo de garantías, de todos estos productos y servicios que se venden para el sector agro. Así también como el área de promoción
¿no? Todo lo que tiene que ver con planes de marketing o mercadeo de la información, es ahí donde hemos ayudado. Así que gracias por la pregunta. Finalmente, para terminar, Jorge, cuéntanos algunas tendencias que tú veas de cara al futuro en tecnología para el sector agroexportador, y si esas tecnologías se basan en el uso y manejo de la data, que es un poco lo que se viene, ¿no? O sea, la tendencia es quien tiene la data y quien le sabe sacar provecho, digamos, ese es el equipo que tiene mucha fortaleza. Claro, uso y manejo de data viene con mucha fuerza, y lo otro que viene con muchísima fuerza y es una tendencia es producción sustentable, ¿no? Sustentable con el medio ambiente, sustentable con la sociedad, sustentable como negocio. Entonces, yo veo que estas dos grandes tendencias pueden converger, se pueden unir en un punto, porque si tú manejas data que te permita demostrar que eres sustentable, que te permita demostrar que agregas valor al medio ambiente, que no destruye el medio ambiente, que agregas valor a la sociedad, que no destruye el valor de la sociedad, y tienes la información que te va a dar las herramientas para decir lo que estás haciendo y mostrarlo, yo creo que eso es súper potente, ¿no? Trabajo con tal cantidad de gente, cumplo con tales normas, hacemos tales cosas, quiénes son, a dónde están, qué está sucediendo, es manejo de data, y eso después tienes que presentarlo, eso es para la parte de sostenibilidad social, para la parte de sostenibilidad medioambiental. La parte agrícola está totalmente ligada a ella, porque para cosechar 1 hectárea de arándanos vas a necesitar 20 personas. Si hay casos como amigos con los que trabajo que tienen 1000 hectáreas, estamos hablando de en algún momento que puedes tener 20.000 personas trabajando en cosecha de arándano. La data de esas personas, de a dónde están, quiénes son, cómo trabajan, cómo se manejan, es importantísima. Y te permite una buena operación, pero por el otro lado te permite cumplir con la sostenibilidad de la operación. Si no demuestras sostenibilidad, va a llegar un momento en el que ni siquiera vas a poder tener préstamos bancarios. Entonces es clave. Cómo evolucionó, ¿no? De manera importante, pero creo que es como lo que hubieses, ¿no? En tu rol de ingeniero agrónomo, me imagino que te será súper inspirador que esté pasando todo eso. Claro, porque es algo que nunca es igual, ¿no? O sea, todos los años cambia. O sea, cambia el clima, cambian las plantas, cambia la forma de producir, cambian los cultivos, es totalmente dinámico, ¿no? Y me refería exactamente al hecho de transparentar la información, ¿no? Claro. O sea, de poder saber de la familia o la comunidad que le está trabajando y todo el proceso, digamos, de manera transparente, o sea, que se sienta una justicia en todo el proceso, no sé. Sí, ¿no? Y pongamos un ejemplo sencillo y fácil, por ejemplo, el café que estamos tomando, que ha sido producido en un campo en Oxapampa o en Celendino, en Villarrica o en Canchaque, Piura, por una familia X, en una altura X, con una calidad de suelo, que protegen el medio ambiente, claro, que son amigables con las aves, que tiene tal característica de taza, tal sabor, tal acidez, y que después sigue una cadena de comercialización que es justa y que hace que al agricultor que lo cosechó se le pague un plus porque está dando un producto de gran valor. Entonces, sí. Y es café, y todo el mundo consume café, entonces, digamos, es tal vez de los ejemplos más conocidos, café y cacao, pero de eso se está ampliando la quinoa, está sucediendo con el quión y con casi todos los productos que tenemos en el país. O sea, súper interesante, hay para muchísimo más, ¿no? O sea, mucho, mucho más. Jorge, muchísimas gracias. Creo que estamos, yo diría que en el mejor momento en ese sentido del procesamiento de la información y la transparencia, sobre todo para un público mucho más exigente y en buena hora. Jorge, gracias. Mil gracias a ti. Gracias con todos, que estén Gracias, bien. Hasta gracias. luego.